Pues estamos en Filipenses capítulo 4. Quizás esto no es el título correcto del pasaje, pero lo he puesto equilibrio bíblico. Y siempre tengo muchos papeles, pero vamos a leerlo juntos y luego muy bien, dice a partir del versículo 10 en Filipenses 10, en gran manera, dice Pablo, me gocé en el Señor de que ya al final habéis reavivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Un versículo muy importante. Sé vivir humildemente y tener mucho, y sé también tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Alguien está enseñándome cómo vivir correctamente, es lo que quiere decir. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica, como un tiro de piedra, no muy lejos de allí, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos ayuda a entender bien, mejor, cómo es la vida en que vivimos. Acabamos de leer que a Pedro fue, que lo llamaba allí en Hechos, una perversa generación, y sigue de pie hoy en día, Señor, es igual. Vivimos en un mundo corrupto y que te ha dado la espalda. Ayúdanos a nosotros no ser así, sino ser creyentes en tu Hijo bendito, el que nació allí en Belén. Ayúdanos a aprender cómo ser contentos delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pues bien, tenemos el equilibrio. Lo que vemos aquí es Pablo, por una parte, lo que sale de este pasaje es que él estaba muy agradecido a ¿quién? A Dios. Okay. Pablo confiaba en Dios. Más que en cualquier otra cosa, pero antes de predicar eso, quería rápidamente resumir un poco el libro de Filipenses, se me olvidó. A mí me encanta el versículo 6 de capítulo 1, donde él dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, lo va a perfeccionar. Aquí dice, la continuará hasta que quede completamente terminado. Si eres creyente aquí, el Espíritu de Dios vive en ti, Él nunca te dejará tirado al lado de la carretera, no. Dios es fiel. Yo no. ¿Quién aquí termina todos sus proyectos? Pues yo no. Tengo muchos que no he terminado, lo siento, pero no soy perfecto. Pero Dios es fiel.
¿Ok? Y Él va a continuar lo que ha empezado en tu corazón. Tú recibiste a Él por fe algún día en el pasado y lo aceptaste a Él como tu Salvador. Él es el que me va a salvar. Ahora estás en otra etapa de la vida cristiana donde Él, sí, sigue siendo tu Salvador, pero es tu Señor. ¿Ok? Él manda. Es mucho más complicado esta fase. Lo de vivir de acuerdo con nuestro Señor, vivir como Él manda, ¿ok? Pero Él, según su poder y la voluntad de Dios, Él va conformándonos a la imagen de Cristo hasta el último aliento. Dios es fiel en cumplir sus proyectos, nunca fracasa. Y este libro, esta carta, lo ha dicho muy bien en versículo 6. También habla de no solamente de la santificación, una gran parte de muchas de las epístolas, pero también habla del amor. Y tú ves muchas veces hoy en día, oh hermano, te amo a Dios, amo. Y eso es bueno. Pero mira lo que dice ahí en versículo 9. Esto pide una oración que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Cómo? Con más cabeza. Lleno de esto, ¿ok? Que tú amas al Señor como se ha revelado. Tú amas al Señor y a tu prójimo como Dios manda. Esto es lo que Dios quiere en cuanto a nuestro amor. Dice en versículo 10, dice en ciencia y en todo conocimiento, dos palabras que tienen el mismo significado básicamente. Gnosis y epignosis, y uno es experiencial, quizás otro es más intelectual, realmente a veces usan la misma palabra para la misma cosa. Y esto pido, y él dice en versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Para cuando tomes decisiones, tu amor ha crecido tanto, a fin de que seáis sinceros. Otro pasaje dice puros, ¿ok? E irreprensibles para el día de Cristo. Lo que Dios que nos salva, nos santifica porque quiere que estamos apartados del pecado y no solamente somos santos en nombre, somos santos en la verdad. Es que somos santos, ¿ok? Vivimos apartados del pecado, vivimos siguiendo a Jesucristo. ¿Cristo, cuando andaba por la tierra, pecaba de vez en cuando? No, la Biblia dice que nunca. Nunca mintió, no. Él no pecó, gracias a Dios, Hebreos 2. Entonces, habla de esto, del amor, habla de la muerte. A mí me mosquea cuando escucho a alguien dando la impresión que la vida es lo más importante. La salud. La salud no, hermanas. La salud no es lo más importante en esta vida. Servir a Jesucristo, si tú eres creyente, vivir cada día para Él es mucho más importante que la salud. Now, cuando digo esto es un poco extremo, Ricardo es así, exagero, pero lo creo porque Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, ¿ok? Versículo 21. Esto es como lo veo la vida. Pablo lo veía así, Pedro lo veía así, Timoteo. Hay cosas peores que el COVID y morir. Cristo me regaló la salvación y no he vivido para Él. Eso sí sería muy triste. Llegar al cielo, como dice en 1 Corintios 3, con nada más que los pantalones y este suéter, porque todo lo demás Dios ha quemado, ¿ok? Eso sería muy triste. De haber tenido la oportunidad de vivir delante de Dios aquí en la tierra y glorificar su nombre y hablar de su Hijo, majestuoso es tu nombre y todo eso, y no haber hecho esto, esto sería fatal, la muerte. No estoy a favor de la muerte, estoy a favor de la vida. Si alguien quiere corregirme después.
Filipenses 2, la humildad, quizás este libro habla mucho usa el verbo phroneo, ¿ok? Que tiene que ver con el mismo sentir, el parecer. ¿Cómo veis esto? La actitud a veces se traduce en nuestra traducción. Pero si hay algo que es muy importante para nosotros que queremos vivir para Cristo, es tener la actitud de Jesucristo, ser humildes. Ser humildes. Y humildad es bajar, ¿ok? Bajar en tu concepto de ti mismo. Bajar para que puedas servir a Él, el grande, el alto. Y como dice aquí, Él estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y luego muerte de cruz. Cristo no murió cualquier muerte, iba a decir death en inglés. No, murió como el peor de los criminales, allí desnudo en una cruz. Ok, humildad, estar dispuesto a hacer cualquier cosa para la gloria de Dios. Y luego vemos obediencia. A mí me encanta este pasaje que sabiendo que debemos realmente obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios pone en nuestros corazones tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Entonces debemos hacerlo. Y es un versículo clave. Debemos memorizarlo. Justificación. Pablo en capítulo 3, quizás uno de los grandes pasajes de esta parte de las Escrituras, cuando empieza a partir del versículo 4 en capítulo 3, hablando de ganar, tener confianza en la carne, ganar la salvación. Y antes, cuando era judío, y quizás tú como católico, tú pensabas que si hago esto, voy poco a poco, voy a llegar al listón y Dios me va a dar vida eterna. No es como funciona. No funciona así. La salvación es de pura gracia. Es incondicional. No tiene nada que ver con tus méritos. Como dice en Tito, Él nos ha salvado no por las buenas obras que hubiéramos hecho. Realmente era a pesar de nuestros muchos pecados, como dice en Romanos 5:8, Dios nos salvó. Y él habla de esto. Y Pablo, para él dice que cuando lo que yo he hallado, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia, el tipo de justicia que es por poniendo tu confianza solo en Cristo. Dios te justifica y da nueva vida. Y dice, la justicia que es de Dios por la fe, que no es complicado. Cualquier pecador puede ser salvo. Es fácil. Pero sí, tienes que humillarte. Tienes que creer en Dios, en Cristo, como está revelado en las Escrituras. Y luego habla de nuestro futuro en capítulo 3, versículo 20 y 21. Habla de cómo somos, quiénes somos aquí en la tierra. Ciudadanos del cielo. Y allí esperamos nuestro Salvador que vendrá, como dice en versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, porque nuestros cuerpos son débiles. Quizás tu cuerpo ahora eres joven, veo muchos jóvenes aquí y sois muy fuertes y no tenéis problemas, pero algún día este cuerpo empezará a envejecerse. Y dice aquí, para que sea semejante, Él transformará nuestro cuerpo humilde para ser semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Wow! ¿Cómo espero esto? Para la gloria de Dios, para que Cristo sea glorificado, dándome a mí un cuerpo glorificado. Esto es como su cuerpo. Y luego hemos hablado un poco, es que Filipenses es muy inusual en las epístolas, porque habla de muchas cosas, pero en plan familiar, casi hablando con tu padre, en un sentido.
Y hemos hablado de esto el otro día, de cómo en vez de estar llenos de ansiedad, nerviosos, debemos aprender a orar. Como dice en versículos 6, si nos sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, guarda, que sobrepasa todo entendimiento. Los seres humanos no pueden comprenderlo ni entenderlo. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y como he dicho aquí, además de tener el cuidado de Dios, Él nos guarda, Él realmente construye una especie de castillo alrededor de nuestra mente y nuestro corazón para que no estemos incontrolados por nuestro miedo de lo que está pasando en nuestra vida. Pues Él dice, pero también el creyente, o yo he dicho aquí, el creyente tiene que aprender a controlar también su mente y lo dice claramente ahí en versículo 8. Tú, hermano, hermana, puedes controlar lo que pasa aquí. No tienes que dejar que las circunstancias controlen a ti. Tú tienes que aprender como hijo de Dios a dejar que el Espíritu Santo, y tienes que pensar en las cosas correctas, como todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, etcétera, etcétera, lo puro. Podemos hacerlo, no manda a hacerlo aquí. En esto pensad. Y luego en versículo 9, muchas veces hablando de la psicología, y esto es un buen versículo de hablar de la psicología. ¿Qué tiene que ver mucha gente que tiene muchos problemas en su cabeza? Pues levántate el culo, el trasero de la silla y empieza a trabajar un poco, a moverse, a ayudar a este señor con las hojas en la césped o ayudar a Carlos, gracias, a construir una valla. ¡Haz algo! Como él dice aquí, lo que aprendiste, recibiste, oísteis y visteis en mí, esto hacer. Y muchas veces personas que tienen problemas en la cabeza, ay no, yo no puedo hacer nada, esto no ayuda. Y esto es lo que está diciendo Pablo, tenemos que hacer, y podemos hacer muchas cosas, aunque nuestra situación es difícil. Pero regresamos a ¿por qué Pablo escribió esta carta? Porque quería dar gracias a los hermanos, simplemente. Okay, los hermanos en Filipos, los que habían enviado por medio de Epafrodito un regalo, un donativo, un dádiva, él lo dice aquí en la Reina Valera, y él quería expresar a ellos su agradecimiento. Y como he puesto aquí, esta es una tierna carta dirigida a un grupo de creyentes quienes eran especialmente cercanos al corazón de Pablo. Y allí en 2 Corintios 8, él lo usa a ellos y los de Tesalonicenses y quizás los de Berea como ejemplo de hermanos que no eran ricos. Esta gente de Filipos no eran ricos, Quizás Lidia, ¿recuerdas Lidia en Hechos 16? La mujer que vendía púrpura. Pues ella sí, quizás era una mujer que tenía una empresa y era adinerada, pero los demás eran esclavos y gente como nosotros. Pero habían participado en la ofrenda que iban a enviar a Jerusalén porque había un hambre. En comparación con otras cartas escritas por Pablo, aquí en esta carta pocas veces menciona algo sobre los errores doctrinales. Quizás en capítulo 3, en versículo 19, habla de esos señores que eran enemigos. Versículo 18 dice, enemigos de la cruz de Cristo, pero no participaban con los hermanos ya. Entonces es una carta de gran bendición y habla de cosas importantes, valentía, gozo. Pablo desde el principio al final. ¿Y dónde estaba Pablo? En la cárcel.
En Roma pensamos, no en Cesarea Marítima ni tampoco en Éfeso. Creo que estaba en Roma, en la cárcel, si tenía alguna libertad, pero estaba encarcelado. ¿Alguien? No voy a preguntar si alguien ha estado. Yo una vez me metieron en la cárcel, sí, una vez, durante unas horas. Era un bicho cuando tenía 18 años. Entonces, y las policías de mi pueblo querían enseñarme algo. Nos tomaron las fotos y todo. Y así. Era un poco de risa, pero me sirvió, gracias a Dios. Entonces, el equilibrio bíblico, voy a leerlo. En estos versículos el apóstol expresa su fuerte confianza en el sostenimiento de Dios, que Dios iba a mantenerle, pase lo que pase, ¿ok? Y es decir, por su experiencia como apóstol a los gentiles, Pablo había aprendido a poner su confianza 100% en el Señor. Cuando Pablo escribe esta carta, la mayoría piensa que en el año 61, pues ellos en Hechos 13, cuando enviaron a ellos desde Antioquía de Pisidia como misioneros, Antioquía de Siria, perdona, era como el año 50 por ahí, quizás 49, no. Entonces él ya llevaba 10 o más años predicando el Evangelio en sitios muy hostiles. Y por medio de esta experiencia, él había aprendido a poner su confianza en Dios, solamente en Cristo. Y él sabía que que Cristo era el único capaz de sostenerle y fortalecerle en sus muchas aflicciones. Es igual en tu vida. Antes de clamar a coger el teléfono, llamar a tu madre, mamá, ayúdame, o papá, o quien sea, clama a Dios. Aprende este jóvenes y adultos, llama a Dios. Dios quiere escuchar nuestras oraciones. Estaba leyendo esto el otro día en Jonás, para los que están leyendo tu Biblia cada día, y Jonás dice que él oró, y el siguiente versículo es tan fácil. Dios oyó. Cuando él iba hacia abajo, al fondo del mar, antes del que el gran pez le tragó, oró. Y Dios oyó. Y esto es como funciona. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios primero. Pero por el otro lado, Pablo, gracias a Dios, él está aquí expresando su agradecimiento a ellos. Porque realmente 2 veces en versículo 14 y también en el versículo 15 tenemos la palabra koinonia, comunión. Y muchas veces tiene derivados económicos. Ellos habían enviado ofrendas a este grupo de misioneros que estaban predicando el Evangelio en Tesalónica y en otros sitios. Entonces Pablo reconoció y apreció la ayuda de los creyentes de Filipos. Y esto es muy bueno y debemos ser así. Ser agradecidos, estar agradecidos por las cosas que las personas hacen a nosotros. Primeramente, el creyente debe confiar en el Señor y sus ojos deberían estar fijados en el Señor, no tanto en las personas, sino más en Él, el único que puede darnos la fuerza necesaria para soportar nuestras circunstancias difíciles que a veces surgen en nuestras vidas. Y habrá, no sé si has pasado alguna vez en tu vida hambre, quizás alguien aquí, escasez, soledad, falta de salud, muerte, cosas que nos causan mucho miedo. ¿Qué vamos a hacer? Pues debemos aprender nosotros a confiar en Dios. Pero también necesitamos aprender a vivir en comunión con otros creyentes. No somos solos aquí en la tierra. La vida cristiana no es un tipo de vida de llanero solitario, no. Aquí tenemos otros hermanos
y vivimos juntos como una familia delante de Jesucristo. Intentamos ayudar el uno al otro por la gloria de Dios. Hay muchos pasajes, o algunos pasajes de la Biblia que hablan del contentamiento. Por ejemplo, David decía esto, y es buen pasaje porque habla de Cristo, es muy mesiánico, Salmo 16. Y él dice, habla de la resurrección de Jesucristo, que no iba a pasar toda su vida en la tumba, no, iba a ser resucitado. Y luego Pedro lo predicaba en Hechos. El Señor es la proporción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, mi parte. Y luego dice esto, las cuerdas que usaron para medir la tierra, las parcelas de tierra en aquel día, cayeron para mí en lugares agradables en verdad. Mi herencia es hermoso para mí. David en un momento dijo esto. Estaba muy agradecido al Señor, contento con lo que Dios había hecho en su vida. Y cómo Dios estaba guiándole. Es casi, si quieres hoy, tú puedes leer 2 de Samuel 7, cuando estaba orando a Dios y David estaba muy contento con el pacto davídico que Dios hizo con él. Pero en 1 de Timoteo dice, pero tú recuerdas que había hombres que intentando usar la religión para lucrarse, para ganar dinero de creyentes. Y eran algunos sabían muy bien todavía andan por la tierra engañando creyentes. Pero la piedad, dice Pablo a Timoteo, en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañado de ¿qué? Contentamiento. ¿Ok? Porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer, tenemos ropa, un sitio, vete de estar bajo un puente, con eso estaremos contentos. Y esto es lo que la Biblia enseña. Nosotros los creyentes estamos contentos, agradecidos a nuestro Dios. Él sí suple nuestras necesidades, no siempre nuestros deseos. Hebreos dice esto, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos con confianza. Todo esto, palabras como confianza, y yo no he puesto todos los otros pasajes, es una cuestión de fe. ¿Crees en el Señor o no crees en el Señor? ¿Crees que Dios es bueno contigo? ¿O no? ¿O realmente dudas un poco? Él es bueno. Amén. Salmo 86, versículo 5, dice esto. Un buen versículo de memorizar y pensar. Dice esto, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Dios es muy bueno con gente humilde que admiten su necesidad de un Salvador y claman a Él. Él es bueno. Okay, nos trata con mucha paciencia. El contentamiento bíblico es el resultado de confiar en Dios. Es cuestión de fe, de fiarse en su fidelidad, su carácter, su bondad, su amabilidad, todo esto. El contentamiento, y esto es muy importante, no trata tanto de lo que uno posee, sino de lo que tú crees. ¿Ok? Cuestión de fe, es cuestión de... Y cuando yo digo fe, no estoy diciendo que estás... yo sé que Dios me va a regalar esta Navidad 2 millones de euros. Well, tú puedes decirlo, pero es como paja para mí. ¿Ok? No. Lo que dice este libro, confía en lo que dice este libro. Esta fe en algo firme, tierra firme. ¿Ok? Esto es lo importante. Este hombre ha escrito un artículo, tengo muchos, sobre el contentamiento. Y número 1, no trata tanto de lo que uno posee, sino más bien en lo que cree.
y he puesto este pasaje. Pablo no tenía una vida fácil o una vida difícil, ¿ok? Mala pregunta retórica, pero sí, difícil fue. Y él dice a partir del versículo 23, segundo de Corintios 11, muchas veces tenía que defenderse de los falsos maestros, de los fraudulentes. ¿Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo? Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado en Tesalónica. 3 veces ha padecido, no solamente 1 vez, solo tenemos 1 vez en la Biblia, pero allí en Hechos 27, pero 3 veces he padecido naufragio. No sé mucho de esto, pero una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, de los judíos, peligro de los gentiles. Todos querían matarme. ¿Y qué había aprendido? Creer en el Señor, creer en el Señor. Y esto es lo que está diciendo en Filipenses. Yo creo en Él. Yo he aprendido que Cristo me puede dar la fuerza que necesito, pase lo que pase, en cualquier situación. Y mi responsabilidad es confiar en Él. No, eso no sucedió en un pispás. Pablo dice aquí claramente, versículo 11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo diría, gracias a Dios por este verbo allí, porque esto es lo que va a suceder en tu vida creyente. Vas poco a poco aprendiendo a confiar. Y vas a ver que el Señor es fiel. Y yo creo que, como David dice en los Salmos, vamos a llegar al final de nuestros días y vamos a decir, nunca he visto un hijo de Dios sin pan. ¿Ok? Nunca. Dios es fiel. Sí, quizás habrá algunas situaciones difíciles. Pero Dios es fiel. ¿Ok? Entonces, lo de estar contento no trata tanto de lo que uno posea, sino de lo que uno cree. Y esto es muy importante a saber, porque hay millonarios que quieren más, mucho más. Y hay gente pobre que quiere más. Yo entiendo su porqué. Número 2, la comparación es el principal enemigo del contentamiento. Si tú empiezas, eso sí, no vas a ser una persona contenta si vas comparando. Oh, mira, yo no tengo el trabajo de tal hermano. Oh, mira, yo vivo aquí, en este barrio. Yo prefiero vivir allí, etcétera, etcétera. Y vamos comparándonos con otros hermanos, otras personas, otros familiares. Y Dios nos enseña en su palabra que debemos confiar solamente en Él. Dice en Romanos 8, versículo 28, y debemos leerlo cada día, y sabemos que a los que aman a Dios, nosotros los creyentes, todas las cosas según Dios les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, esta Navidad no vamos a estar con los familiares. Dios lo sabía, y eso nos va a ayudar a confiar más en Él. Y podemos alabar su nombre. José y María, el día del nacimiento de Jesús, estaban en el Ritz, allí en, no sé qué plaza, de Neptuno, allí en Madrid, ¿no? No, estaban en un establo. El Hijo de Dios que vino al mundo, la encarnación del Hijo de Dios, que es más difícil de entender que la Trinidad, de verdad. Vino al mundo y no había lugar para Él. Entonces, debemos tener mucho cuidado con compararnos con otros. Debemos fijarnos y decir, gracias Señor por lo que me has provisto. El contentamiento se aprende y no se gana. Muchas veces hay algunos entre nosotros que pensamos que algún día yo voy a ser un
gigante espiritual y en este día cuando yo tenga mucha sabiduría espiritual, voy a estar contento. No, no es como funciona. No es como funciona. Funciona, tú hoy creyente, hermano, hermana, puedes empezar a confiar en el Señor y puedes hacer lo que dice, sé vivir humildemente y tener abundancia en todo y para todo. Estoy enseñado, en otra versión dice que he aprendido el secreto de no tener suficiente. ¿Ok? No es algo que se gana con méritos, pensando que, y eso muchas veces es el problema entre nosotros, somos seres humanos pecadores, redimidos pero pecadores. Yo merezco, Dios, venga. Yo varias veces en mi vida, yo recuerdo diciendo a Dios, no merezco esto, Señor. Qué tonto era, como un burro, como dice las Escrituras. No estaba pensando correctamente. Dios estaba dándome exactamente lo que necesitaba en aquel momento. Estoy hablando de un hijo rebelde que me tenía subiendo las paredes. Esto es exactamente lo que necesitaba en aquel momento. Pero como un animal, no lo entendía. Y Dios en su misericordia ayudó a mi hijo y ayudó a mí, gracias a Dios. El contentamiento empieza con el Evangelio, ¿ok? ¿Qué dice el Evangelio? Négate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, ¿ok? Y muchas veces para ser contentos en esta vida donde siempre hay la familia, decimos en inglés, la familia que vive al lado se llama la familia Jones, ¿ok? Los Joneses, ¿cómo viven estos? ¿Y yo? Entonces empezamos a comparar y lo que tenemos que aprender es seguir a Cristo, vivir el Evangelio, creer en Él, olvidar todo esto de comparaciones y estar contento con que Dios nos ha dado. El contentamiento verdadero debe surgir desde dentro, es decir, desde nuestro corazón y mente. Y tú y yo no podemos cambiar o controlar muchas cosas del mundo, es la verdad. ¿Alguien puede parar el COVID hoy? ¿Ok? Etcétera, etcétera. Podemos hablar de muchas cosas. No podemos controlar muchas cosas, pero sí el creyente, por el poder de Dios, el Espíritu Santo y la palabra, puede cambiar y controlar el mundo dentro de nosotros. Y esa es la diferencia. Vemos el apóstol aquí encarcelado, gozoso. Le importaba un pepino sus circunstancias. Había aprendido el secreto de confiar en el Señor. A veces tenemos más, a veces tenemos menos. Yo estoy feliz porque Cristo sigue amándome y yo sigo sirviendo a Él. Amén. Y esto es lo que debemos esta Navidad tener más de esta actitud, porque realmente ahora es un tiempo difícil. En versículo 14 Él dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi aflicción, quizás dice tu traducción, o mi tribulación. Y Pablo no estaba en una buena situación, estaba en una situación donde más o menos estaban haciendo esto a él. ¿Ok? Restregar, frotar, machacar. No había vía de escape. No, aquí estoy encarcelado. No me gusta. Prefiero estar predicando no sé dónde, en Asia Menor. Pero no. Y era real y tenemos que, mucho de la Biblia trata de eso, persecución y aflicción. Este autor, a ver, es muy importante, versículo 13, ¿cuántas veces has visto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo usan para todo hoy en día. Quiero sacar un 10 en el examen de matemáticas, Natalie. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Este versículo está hablando de eso? No. Está hablando cuando pierdes y recibes un 3 en vez de un 10. Aún así, cuando pierdes,
y las circunstancias tuyas no son tan favorables, tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo regocijarme, puedo confiar en Él, puedo seguir adelante. La ironía es que al tomar este versículo fuera de contexto, las personas han llegado a asignarle un significado extraño e incorrecto, completamente contrario a lo que realmente significa. A tal grado han llegado a distorsionar su significado que se ha convertido en una consigna de como superación personal, un slogan de ambiciones y logros. Aquí en nuestra iglesia intentamos enseñar la Biblia en el contexto, interpretarlo en el contexto y según la gramática y todo esto, pero aquí, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, un versículo clave y importante y bueno, y me alegro mucho de ello, pero no habla de superación personal. Yo quiero perder 20 kilos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Qué tontería! Pablo estaba encarcelado. Lo que él está intentando enseñarnos es que es ser gozoso en cualquier situación donde nos encontramos. Y sigue, para muchas personas este versículo se ha convertido en una especie de lema de para motivar la prosperidad material. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero ser millonario. ¡Venga Dios! Ok, no. Pero su verdadero significado no tiene nada que ver con esto. En realidad, el versículo 13 tiene que ver con el contentamiento. Y él sigue hablando, es muy bueno. Algunas señales de ser una persona insatisfecha. ¿Qué serían? Pues codicia. Eva no es el mejor ejemplo, porque la Biblia dice en 2 de Timoteo, o 1 de Timoteo 2, que ella fue engañada. Y lo dice en Génesis 3 también. Realmente ella sí veía lo que estaba allí. Y Satanás estaba engañándole, diciendo, tú vas a tener esto. Pero sí, si vamos a Acab, el rey, ¿tú recuerdas a Acab? ¿Qué quería? Pues quería el huerto de Nabot. Nabot, ¿cómo se dice en español? Tengo que leerlo. Pero esto es lo que quería. Y estaba allí triste y en su palacio y era rey, tenía muchas cosas. Dice allí. Entonces fue a hablar con Nabot diciendo, dame tu viña. Tú sabes que los judíos no podían soltar sus terrenos. No es como hoy en día, era de por siempre. En cada familia tenía su terreno. Entonces Nabot respondió, no voy a vender. No, delante de Dios yo no puedo hacer. Guárdame Jehová de lo que yo te dé a ti, la heredad de mis padres. No, eso sería un pecado. Entonces Jezebel, la esposa de Acab, hizo un gran complot pecaminoso y le apedrearon al pobre Nabot y robó su terreno. Esto es lo que muchas veces codicia, avaricia. La persona que no está contento siempre está con la mano así, quiere más. ¿Ok? Y también vemos el ejemplo de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. No estaban contentos con lo que tenían. Envidia, muchas veces de envidia. Tengo una historia aquí de un hombre, 2 hombres, estaban en un hospital, los dos tenían una grave enfermedad. Y uno de ellos le permitieron, como estaban tan graves, tenían que estar tumbados en la cama todo el día, pero 1 hora cada día él podía levantarse en su codo, sostenerse y él estaba cerca de la ventana y podía ver algo de allí fuera y empezó a explicarlo. Estos 2 hombres hablando de muchas cosas, sus esposas, sus casas, sus trabajos, sus hobbies, su infantez o infantería, todo esto, y ellos hablaban de muchas cosas, pero en esta hora, cada tarde, el hombre cerca de la ventana
empezó a explicar al otro o comentarle lo que estaba pasando. Y él hablaba de un parque, un lago donde los patos y los cisnes estaban andando y había niños allí tirando pan a ellos. Tú puedes pensar en el parque allí en Madrid, en el Retiro, más o menos ahí. Y había gente en pequeñas lanchas, y había flores, había césped. Como esto es una historia americana, había partidos de béisbol también. Okay. Y él iba explicando, comentando al otro, describiendo todo esto, y el otro hombre que no podía levantarse, él estaba escuchando y le gustó mucho, hasta un día cuando entró en su mente la idea, ¿por qué no? Yo no puedo estar al lado de la ventana, yo no puedo verlo, ¿por qué no yo? Entonces, una noche, el hombre que tenía su cama al lado de la ventana empezó a ahogarse, a asfixiarse, y estaba tosiendo y no podía recuperar la respiración, y el hombre que estaba a su lado no le ayudó y murió. La mañana siguiente la enfermera llega allí, y todo esto por envidia, ¿ok? Él quería esta cama, había decidido que yo merezco estar allí, y esto es lo que hace la insatisfacción. Entonces termina la historia, han sacado el cuerpo del otro. En el primer momento que él tenía oportunidad de ver por la ventana qué hay ahí, se levanta un poco en su cama, no hay nadie allí, y vio nada más que una pared blanca. No había parque, no había nada, había una pared. Lo que le gustó tanto perdió por su envidia. El otro hombre en su bondad estaba explicando, describiéndole algo que no existía, para ayudarle, para motivarle. Y esto es lo que produce la falta de contentamiento, insatisfacción, envidia. Yo quiero... No queremos ser así. Falta de agradecimiento. Aquí Pablo está agradeciendo a los filipenses, dándoles gracias por lo que habían hecho por él. Y debemos ser así. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, vosotros conocéis este verso. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego generalmente la gente que están insatisfechos, que no están contentos con su situación, no tienen paz. ¿Quién quiere estar con ellos? Están siempre mosqueados de esto o lo otro. No tienen paz, no tienen la paz sobrenatural de Dios que guarda nuestros pensamientos y corazones, y al final no tienen fe. ¿Ok? Pablo escribió a ellos aquí y termina mucho más en ese pasaje, pero diciendo más: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y lo dicen de diferentes versiones, pero la misma cosa. Dios ama a sus hijos, Dios provee en su momento exactamente como es bueno y agradable a su santa voluntad. Y eso es lo que hace Dios, y debemos aprender a confiar en Él y no empezar a ser como el mundo. Y gracias a Dios, Pablo lo ha escrito este pasaje. Podemos aprender de confiar en Cristo, podemos aprender de decir, como Pablo decía aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pase lo que pase, aunque estoy en una situación difícil. Y espero que sea tu anhelo hoy por la mañana. Es mío. Yo estoy muy agradecido a Dios por todo lo que está haciendo en mi vida ahora mismo, y le doy las gracias, y quiero seguir confiando en Él y viviendo para Él en el tiempo que tengo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.
Te alabamos. Necesidades tenemos, Señor. Algunos tienen necesidades económicas, otros tienen necesidades emocionales, otros tienen necesidades no sé qué tipo, pero todos necesitamos algo, o pensamos que necesitamos algo. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a estar contentos en Cristo. Ayúdanos a decir, pues, Jesus is enough. Cristo es suficiente. No me hace falta nada más en esta vida. Ayúdanos a aprender cómo confiar, como Pablo aquí. Él aprendió cómo estar contento. Y no mosqueado, y no siempre pensando, ¿por qué yo siempre tengo el vaso medio lleno? ¿Por qué yo? No. Ayúdanos por la gracia y el amor de Jesucristo a confiar en ti, a crecer en nuestra fe. Guía a mis hermanos, cada uno de ellos esta Navidad. Quizás va a ser una Navidad de vacas flacas. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué tenía Jesús? Señor, todos sabemos que Él no tenía mucho en su cumpleaños. Y dice la Biblia que al final de su vida no tenía ni un sitio para acostar su cabeza. Ayúdanos a recordar estas cosas y dar gracias a Dios y glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos a seguir viviendo por fe y agradecimiento y gozo. Llénanos de tu gozo para tu propia gloria. Te lo pido en el nombre de Cristo.